RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, mi maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es jueves de Venezuela y el mundo. Y la sensual voz de la profesora María Teresa Belandria, porque mire cómo tiene una cantidad de admiradores por acá. Sobre todo por allá, por las tierras de Chuao, por la playa, donde la están esperando con un rico pescado frito. Hoy es un... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Teresa? Hoy es un jueves intenso porque están pasando cosas en el mundo con relación a Venezuela y también los temas que le gusta manejar a la profesora Belandria sobre la reelección. Estados Unidos está pendiente de lo que pasa en el país. Hay sanciones. ¿Por qué hay sanciones? Porque el régimen que gobierna Venezuela o que está en el poder en Venezuela es ilegal, es ilegítimo. Estas sanciones no nacen solamente para los países, nacen al principio para las mafias, para todos aquellos que han intentado penetrar dinero o ensuciar el sistema financiero de los Estados Unidos. Que Venezuela o funcionarios que han sido del Estado en el régimen de Nicolás Maduro y en el de Hugo Chávez también, porque no se salvan los de Hugo Chávez, no se van a salvar, significa que los considera el gobierno de los Estados Unidos como delincuenciales. O sea, no es un gobierno sano, no es un gobierno con quien se pueda tener relaciones. Por eso vienen las sanciones y parece que vienen muchas más. En esta oportunidad parece que los sancionados ya son funcionarios de bajo nivel. Creo que están dándole unas lecciones importantes a quienes se creían infalibles, a quienes a lo largo de casi 20 años pudieron robar los dineros públicos, el dinero de las medicinas que usted en este momento no consigue, el dinero de los alimentos que usted en este momento no consigue, todas las necesidades, porque la corrupción fue el tejido que construyó Hugo Chávez Frías para poder sostenerse. Corrió dinero, se robaron el dinero, no había una Contraloría, no estaba tampoco el control legislativo desde la Asamblea Nacional, porque ellos se pagaban y se daban el vuelto. Y entonces, bueno, llegó la justicia. Siempre hablamos de la justicia, siempre hablamos de un marco legal internacional, de una comunidad de naciones que sencillamente no está dispuesta a tolerar una dictadura y por eso están sancionando por violadores de los derechos humanos, por robar como ladrones vulgares los dineros del Estado venezolano y también por tergiversar las normas, violar la Constitución para instaurar una constituyente y ponerse al margen de la ley. Vamos como todos los jueves con el espacio de la profesora María Teresa Belandria, Venezuela y el mundo. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, Thaís. Gracias por tus palabras y bueno, gracias a nuestros oyentes, sobre todo a nuestro oyente poeta de Chuao en el estado de Aragua, que todas las semanas nos escribe y nos envía esas fotos maravillosas. Mire, si él supiera cuánto extraño yo un pescadito frito en la orilla de la playa en este momento, no me lo creería. Con el frío que está haciendo y la lluvia, créeme que me gustaría estar sentada en la playa de Chuao, que es una de las playas más bellas de Venezuela, con un pescadito frito y algo bastante frío acompañándolo. Mira, Thaís, hay varios temas internacionales en esta semana que queríamos comentar el día de hoy, nuestro programa de los jueves.
Y es que, voy a empezar por lo último, que hablas de las sanciones. El gobierno de los Estados Unidos el día lunes de esta semana, emitió un comunicado a través de sus órganos oficiales en el cual señala que queda prohibido para toda empresa norteamericana y para los ciudadanos americanos realizar actividades económicas en petros. Es decir, esta criptomoneda que fue emitida por el gobierno de Venezuela hace ya más o menos un mes y que habíamos dicho en nuestro programa que buscaba violar las sanciones establecidas a algunas de las personas que están en la lista OFAC, que tú las has explicado muy bien, ya advirtieron entonces a las compañías norteamericanas y a los ciudadanos que no pueden realizar ningún tipo de operaciones financieras que involucren la compra o venta del petro. No así con otras criptomonedas que están dando, que andan en el mundo, que son conocidas, el Bitcoin quizás la más conocida, luego hay otras, Ethereum, etcétera, pero que como decíamos en uno de nuestros programas, una de las cualidades que tiene la criptomoneda, primero es que no están respaldadas por nadie, y en segundo lugar porque las transacciones son anónimas, y eso sirve para lo bueno y para lo malo, porque la gente compra una criptomoneda y eso fluctúa en un mercado digital, pero también le están haciendo una gran vigilancia desde muchos países porque ya se sabe que se está lavando dinero proveniente de actividades ilícitas a través de este tipo de monedas digitales. El gobierno de Estados Unidos se anticipa y dice no está permitido hacer negociaciones con criptomonedas para los ciudadanos americanos y las empresas. Entonces, esa es una de las sanciones de la que tuvimos conocimiento esta semana. Y la otra, que también se publicó el día lunes en la página oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, en la cual incluyen a 4 personas más en las listas de sanciones individuales. Hay que resaltar que son sanciones a personas. No están sancionando a Venezuela, están sancionando a las 4 personas que están allí mencionadas y que, como tú decías en el editorial, son exfuncionarios del gobierno y que tenían rangos algunos de viceministros, trabajaron además en varias carteras dentro de la administración pública, sobre todo en el Ejecutivo, y uno de ellos, muy conocido porque fue el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Alberto Rotondaro, que además es un oficial del Ejército. Estas 4 personas fueron incluidas el día lunes en la nueva lista de sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Tú has dicho y tú has explicado muy bien en tu cuenta de Twitter cuáles son las consecuencias de realizar operaciones con personas que están en esas listas, y se les cierran las puertas de la banca internacional a todas estas personas porque ningún banco puede abrir cuentas, no pueden hacer transacciones, no pueden hacer transferencias, no pueden recibir créditos, no pueden usar tarjetas de crédito, y esto es una limitación personal a las personas que están establecidas aquí en esa resolución de sanciones. Y también en esta semana ha estado rumorándose en los predios del Departamento del Tesoro que es posible que vengan algunas sanciones, ya no solamente a funcionarios del régimen, sino también a algunas personas de la oposición. De manera, eso todavía no está confirmado, pero hay rumores. Probablemente no sea directamente a líderes de la oposición, sino a empresas relacionadas con la oposición que estarían financiando las campañas electorales. Entonces, eso lo digo responsablemente, no está confirmado, pero pareciera que hay ambiente para algo como eso. Sí, y yo creo que mandan un mensaje contundente, María Teresa, no sé si tú lo entiendes así también. Un mensaje contundente desde afuera hacia estas elecciones impuestas por Nicolás Maduro. Unas elecciones convocadas a destiempo, convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que también el mundo condena y rechaza contundentemente porque viola 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos, y todavía existen dentro de la oposición quienes ponderan
manejan la posibilidad, la discuten. Hay quienes incluso llegan a decir que no ir a votar es votar por Nicolás Maduro, se ve en las redes sociales. Afortunadamente es una minoría incipiente, pero preocupa mucho que existan personas de este lado de la oposición que continúen en el juego de Nicolás Maduro, cuando estamos viendo que el propio chavismo, que se está descohesionando, está rechazando estas elecciones impuestas y convocadas por Nicolás Maduro y por la constituyente cubana. Pero es que es además como el síndrome de Estocolmo, es decir, es terminar dándole la razón al secuestrador. Y cuando te liberan, no, pues qué pobrecito porque me secuestró. O sea, es que es realmente un chantaje absurdo, anormal, o sea, es un chantaje en el cual yo creo que mucha gente está muy clara y le puede costar muy caro a quienes sigan apostando con la legitimación, porque la comunidad internacional está muy clara. El día lunes también hubo una reunión con ocasión del grupo de los 20 que está realizando reuniones en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y allí se reunieron algunos ministros de finanzas del grupo de los 20 y acordaron empezar a pensar en un paquete de ayuda, algo parecido a lo que fue el Plan Marshall de reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, para apoyar la reconstrucción de Venezuela una vez que se produzca la transición. Entonces, cuando tú ves que la comunidad internacional tiene mucho más clara la naturaleza de lo que se enfrenta y hay personas dentro del país que siguen apostando a algo distinto, uno termina por pensar que se mueven por otros intereses que no es precisamente la libertad del país. O sea, pareciera que el único interés es de figurar, el único interés es de obtener recursos, que las campañas electorales suelen dejar muchos recursos en el camino. Y eso del grupo de los 20, más la negativa de la Cumbre de las Américas, es decir, hay todo un ambiente internacional contrario a que se celebren unas elecciones sin condiciones, con partidos políticos ilegalizados, con líderes políticos encarcelados y con una puerta giratoria de presos políticos que no cesa. Entonces, hay que pensárselo bien, porque es posible que el gobierno de los Estados Unidos pudiera ser el primero en sancionar a empresas relacionadas a la oposición. No, es injustificable en este momento que algún tipo de dirigentes de la oposición se puedan sumar. Es inaceptable. O son afines a este régimen o realmente no merecen ser catalogados como dirigentes políticos de la oposición, porque Venezuela en este momento es tema en el mundo, es el tema del mundo. Tú acabas de nombrar el grupo, el G20, que está debatiendo medidas para abordar la tragedia económica y humanitaria de Venezuela. ¿Dónde queda este argumento tan tajante del exterior, de quienes no viven aquí, de quienes no sufren esto, al lado de o ante quienes pretenden ir con Nicolás Maduro a estas elecciones? Eso es injustificable. Yo creo que tiene que también venir un juicio moral en algún momento determinado para que estos señores paren. Un jefe de campaña, suena un famoso político como jefe de campaña de Falcón. Yo no entiendo cómo una persona que supuestamente tiene una trayectoria, si ese es el nombre que al final van a anunciar, no sé cómo una persona que supuestamente tiene trayectoria política en Venezuela se presta a esto. Hay venezolanas que están privadas de libertad en Curazao, María Teresa, porque están en huelga de hambre en este momento para que no las deporten, pidiendo que no las regresen al país. Cuando eso ocurre, es porque el país es un drama. Sí, quiero hacer un comentario con relación al tema de la migración. Ya aprovecho que tú mencionas el tema. El día 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución, que es la resolución 218, y se denomina de la siguiente manera, abro comillas, migración forzada de personas venezolanas, cierro comillas. Es un documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos. De acuerdo a la normativa internacional vigente, cuando los estados suscribieron el Pacto de San José, en el cual está todo el decálogo de los derechos humanos de nuestra región, los estados tenían la posibilidad de adscribirse también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también tenían la posibilidad de decidir no estar bajo su jurisdicción. No así con la Comisión.
que la comisión es un órgano principal de la OEA y las decisiones que emite la comisión son recomendaciones que deben ser aceptadas y acatadas por los estados. Son exhortos, no son órdenes. Yo siempre lo explico y se lo digo a mis estudiantes. La Comisión Interamericana no le da órdenes a los estados, les exhorta, les suplica, les ruega que tomen en consideración los contenidos de las resoluciones. Pues esta resolución es muy importante para eso que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la comisión dice lo siguiente, y me permito citarlo para nuestros oyentes. La Comisión Interamericana considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, también ha conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región. Yo quiero explicar esto con más detalle, Thaís, porque aquí en esta resolución hay una cantidad de instrucciones que le da la Comisión Interamericana a los países de la región que, de no ser acatadas, los venezolanos que están en esta condición podrían demandar por violación de derechos humanos. Pero creo que vamos al corte y luego del corte lo vamos a explicar, ¿verdad? Sí, ya regresamos. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Actualiza tu rústico para todo terreno. Visita Narca 4x4 y encontrarás parachoques, rack de techo y parrilla, faros y bombillos LED, carpas y accesorios para camping, cavas, playeras y mucho más. Acércate, ver para creer y saca tu presupuesto. Narca 4x4, ubicado en la calle Ramón Ignacio Méndez con avenida Teresa de la Parra, Santa Mónica, edificio La Guaira, planta baja, local 5, diagonal a la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687. Narca 4x4 para llegar donde otros no llegan. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es jueves y es el espacio de la profesora María Teresa Velandria, Venezuela y el mundo. Estamos hablando de los temas importantes de Venezuela. Venezuela es un tema, es un asunto, se discute sobre nuestro país en este momento. Se discute en grandes y altos niveles. Y la profesora María Teresa Velandria, antes de ir a la pausa, nos estaba explicando sobre la resolución 218 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la migración forzada de personas venezolanas. María Teresa, esperamos que nos deje esa explicación. Este importante documento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pasado por debajo de la mesa porque se hizo una interpretación equivocada. Se dijo que la ACNUR, que es la Oficina de los Refugiados de Naciones Unidas, había calificado a los venezolanos como refugiados, y resulta que no fue el ACNUR, fue la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quien hace toda una explicación de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y señala claramente que en el marco de la crisis de migración forzada que enfrentan las personas venezolanas existen vacíos de protección para el goce efectivo de los derechos humanos de estas personas. Y entre ellos destacan lo siguiente:
rechazos en la frontera, expulsiones o deportaciones colectivas, dificultad de personas venezolanas para obtener pasaporte u otros documentos oficiales, para regularizarse o ingresar de forma regular a sus territorios, además pagar los costos de las solicitudes de visa y el acceso igualitario a derechos a los países de destino. Y además señala claramente que los venezolanos que han sido forzados a migrar también deben obtener protección internacional, tales como evitar la discriminación, las amenazas a su vida y integridad personal, la violencia sexual o de género, los abusos y la explotación, la trata de personas y la desaparición de migrantes y refugiados, porque se han encontrado algunas fosas clandestinas en la zona de la frontera con Colombia. Además, la Comisión Interamericana recibió la denuncia de las poblaciones fronterizas de los Guayú, los Guarao y los Yucpa, que también se han visto forzados a abandonar sus tierras de origen. Sabemos que toda esa comunidad que se mueve en lo que es la península de La Guajira, que compartimos con Colombia, tienen unas tradiciones ancestrales incluso reconocidas por la Constitución, pero también se han visto forzados a migrar. Y allí, en el marco de esta misma resolución tan importante, dice lo siguiente, y creo que aquí es donde las personas se confundieron, y dice lo siguiente: el derecho a solicitar y recibir asilo ha evolucionado en las Américas a partir de la adopción de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. La misma amplió la definición de refugiado al reconocer como personas refugiadas a quienes han huido de sus países debido a la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, digamos, para referirse a lo que era el concepto clásico de refugiado. Pero más adelante lo dice: en nuestro continente también hay varias normas, como son el desplazamiento interno y los movimientos forzados originados por distintas causas previstas en una serie de documentos internacionales. Y al final dice lo siguiente: como es una responsabilidad compartida, le piden a los estados de la región, es decir, esto va desde Alaska hasta la Patagonia, todo lo que es América, garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas, con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad estarían amenazados debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público en los términos de la Declaración de Cartagena de 1984. ¿Qué quiere decir esto? Que la OEA adopta la Convención del 84, que estaba referida para países en guerra o que habían sufrido una agresión extranjera, a la situación de Venezuela. En segundo lugar, le pide a los estados que le garanticen el ingreso al territorio a todas las personas que buscan protección internacional, incluyendo el reconocimiento de la condición de refugiado. En cuarto lugar, respetar el principio y derecho a la no devolución al territorio venezolano, o sea que estas jóvenes en Curazao podían utilizar esta resolución para exhortar a las autoridades de Curazao a no ser devueltas a Venezuela. También implementar mecanismos especiales de protección, también hacer accesible y asequible la liberalización de visas, facilitación de trámites de visas, visas para visitantes, la protección humanitaria y además garantizar el derecho a la nacionalidad. ¿Esto qué significa? Que puede haber una mujer embarazada cruzando la frontera y da a luz en la frontera o da a luz en otro país y no tiene sus documentos. Bueno, evitar la apatridia, es decir, que el niño no tenga cómo probar su filiación y para ello debe garantizarse que pueda obtener un documento. Y pide además que se trate esto con un enfoque regional que le dé alcance regional e internacional y no penalizar y no discriminar a las personas cuando no tengan los documentos necesarios tales como visas, y garantizar el acceso a la justicia. Es decir, esto es una resolución muy importante. Yo voy a tratar de colgarla en nuestra cuenta de Twitter del programa para que todos nuestros oyentes puedan leerla y les den esa información a los venezolanos que son migrantes forzados por las circunstancias, para que sepan cómo defenderse frente a las autoridades migratorias de otros países. Fíjate que fueron expulsados, estoy leyendo las noticias, casi 50 venezolanos refugiados en el municipio Roraima, en Brasil. Así que... Mira, aquí hay un... Perdón, y Amnistía Internacional ha contabilizado hasta el día de ayer
aproximadamente 550.000 venezolanos migrados a Colombia, producto de la crisis humanitaria. Sí, lo que pasa es que aquí hay otro tema, y yo creo que lo dije en alguno de nuestros programas hace quizás un mes. La crisis de refugiados no solamente es una crisis humanitaria, es una crisis de seguridad regional. Lo habíamos mencionado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque los flujos migratorios incontrolables colocan a los estados en una gran paradoja. Por una parte, proteger los derechos de los migrantes, pero por otra también es preservar la seguridad de sus fronteras. Y aquí es donde vemos, como por ejemplo, el día sábado se tuvo conocimiento de que el gobierno de Guatemala cambió la condición de los venezolanos de visa normal, clásica, a una visa consultada. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando la OEA exhorta a los países de la región a facilitar los trámites de los venezolanos? Porque hay países que están colocando nuevos trámites. Y eso se explica porque dentro de los flujos de migración, algunas autoridades han detectado el ingreso a sus países de personas que no son venezolanas, pero que portan documentos emitidos por las autoridades venezolanas. Y discriminar al que realmente nació en Venezuela y es venezolano, del que obtuvo un documento por los caminos no regulares, se transforma en un problema de seguridad para las autoridades fronterizas de los países de nuestra región. Y eso, conciliar el derecho de los venezolanos a permanecer legalmente en un país y el derecho que tiene ese país soberanamente de decidir quién ingresa o no a su territorio, lo vamos a ver con mucha frecuencia en los próximos días. Las agencias de inteligencia han detectado ingresos de personas que no hablan español, que hablan otros idiomas, que no tienen arraigo, que no tienen documentos migratorios. Por supuesto, no hay colaboración por parte de las autoridades migratorias venezolanas, el SAIME, que pudiera certificar la legalidad de los documentos emitidos, y ante esa incertidumbre frente a la autoridad migratoria venezolana, muchos países han decidido colocar nuevos requisitos para tratar de impedir que su territorio sea utilizado con otros fines, como por ejemplo, hace un par de semanas leímos en la prensa que un grupo de colectivos que habían integrado las VC del estado Aragua se fueron a Cúcuta y declararon desde Cúcuta. Entonces la pregunta es, esas personas que integraron las VC y que públicamente dicen en la televisión y en la radio y en la prensa escrita de Cúcuta que se fueron porque no tenían trabajo en Venezuela, pero que ellos aceptaban que habían matado gente por encargo porque les habían pagado, ¿esas personas se van a integrar legalmente a la sociedad colombiana a trabajar o a qué van? O los van a recibir, así como así, con esos antecedentes. Claro. Exacto. El gobierno de Colombia tiene perfecto derecho a decir, no, mire, caramba, usted acaba de declarar que usted era un mercenario, que usted asesinó gente y se infiltró en las protestas del 2014, entonces usted no va a venir aquí a trabajar legalmente, porque usted está acostumbrado a no trabajar. Usted está acostumbrado a que el Ministerio X le pagaba un salario por generar disturbios. Entonces, esas personas cruzan la frontera ¿para qué? Para integrarse a las filas del ELN, para integrarse a las filas disidentes de la FARC, para generar disturbios en las próximas elecciones de Colombia. Es decir, hay una enorme preocupación en los países de nuestra región por la migración, no por el venezolano decente que se está yendo con una mano adelante y una mano detrás tratando de buscar trabajo, sino que se puede colar mucha gente con otros fines. Sí, también otros grupos, como vimos hace aproximadamente un mes y medio, habían llegado a una ciudad de Colombia, habían tomado prácticamente por asalto, estaban refugiados en un polideportivo que además era privado. Y bueno, les permitieron de buena fe quedarse unos días. Cuando decidieron, porque iban a utilizar el polideportivo, los propietarios, desalojarlos, pues entonces se armó un escándalo. Porque les decían, y se veía en las cámaras de televisión, el periodista le decía, pero es que ustedes tienen que desalojar este edificio porque es privado. Y ellos decían, no debería ser privado, debería ser del pueblo.
Dice, bueno, no, pero es privado. Entonces también está llegando un pensamiento y otro tipo de cultura a esos países sembrado a lo largo de estos años de chavismo. La mujer le decía, bueno, que nos saquen a las mujeres y a los niños, nos busquen un refugio. Ustedes están obligados, a eso los han enseñado aquí, pero en otros países no es así. Entonces las pequeñas historias se van a ir develando a lo largo del tiempo, porque como bien dices, no son los venezolanos que con mucho sacrificio se van con lo ahorrado, con lo que han vendido. Incluso padres de familia se van y dejan a sus hijos aquí. Ocurrió el episodio de los niños que no les permitieron ir a encontrarse con sus padres en diciembre, y además les anularon el pasaporte a los muchachitos. O sea que como dice también Tomás Páez, el régimen no solamente desprecia a los que estamos aquí en Venezuela, sino también a los venezolanos que se van, los persigue la maldad a donde quiera que vayan. Y cuando vemos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha donado a Colombia, María Teresa, $2.5 millones en alimentos y asistencia médica para los venezolanos que viven en Colombia, entonces, ¿de qué dimensión es esta tragedia que estamos viviendo? Es una dimensión, en nuestra región nunca se había visto un flujo migratorio de las dimensiones que ha alcanzado la migración de Venezuela. Quizás el caso más cercano que teníamos era el de Colombia, porque en Colombia se produjeron dos tipos de migración. La migración interna de las personas que salieron huyendo de la crisis, de la violencia, bien sea la violencia guerrillera o la violencia narcotraficante de Colombia, que tuvieron que abandonar sus casas, etcétera, y migraron a otras partes de Colombia, y la migración colombiana hacia Venezuela, que fue enorme entre los años 70 y 90. Incluso hasta el año 2000 estuvieron llegando colombianos a nuestro país. Pero, digamos, llegaban no en oleadas tan grandes como los venezolanos estaban saliendo de Venezuela, sino cruzaban la frontera, algunos entraban por los Caminos Verdes, otros entraban por Arauca, otros entraban por Guajira, etcétera. Y llegamos a tener una población colombiana cercana a los 4 millones de colombianos en nuestro país. El asunto es que la migración venezolana de este año ha sido más o menos de 50.000 personas diarias que cruzan la frontera con Colombia. Otro tanto que están cruzando la frontera con Brasil, y de acuerdo al propio documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al que he hecho referencia, hasta el 31 de enero del 2018, es decir, hace 3 meses, ACNUR contabilizaba 133.574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, es decir, registrados en ACNUR, en Naciones Unidas, y 350.861 personas venezolanas que optaron por otras alternativas migratorias para estancias legales, dirigiéndose a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá. Esto ha hecho que países de la región como Perú y como Argentina hayan decidido facilitar los trámites migratorios y el reconocimiento de los títulos profesionales para que estas personas que están migrando forzadamente puedan tener un trabajo legal, puedan insertarse en la sociedad productiva y pagar impuestos. Pero esto es algo nunca visto. Un flujo migratorio como el venezolano se asemeja al que hubo en el año 2015 y 2016 de los sirios huyendo del conflicto en Siria, que atravesaron muchos países para llegar a Alemania. Todos querían llegar a Alemania y se produjo una crisis migratoria gigantesca en Europa que estuvo a punto de dar al traste con el acuerdo de Schengen, que es el de fronteras abiertas. O sea, estamos hablando de una dimensión parecida a esa, Thais. Tiene que serlo, María Teresa, porque también estamos viendo que el presidente de Brasil y el presidente de Colombia se reunieron y tuvieron como punto de agenda debatir sobre el éxodo masivo de migrantes venezolanos. O sea, Temer y Santos se sentaron para hablar sobre el asunto de Venezuela. Julio Borges, aparentemente, dicen los medios, se reunió con Luis Almagro para exigirle acciones contundentes para ayudar a Venezuela a salir de la crisis política y humanitaria. Yo te quería preguntar, ¿cuáles serían esas acciones contundentes que está pidiendo Julio Borges o qué podría hacer el secretario general de la OEA? Bueno, primero que el secretario general de la OEA nunca van a ser suficientes las palabras para agradecerle la lucha que ha dado por todos los venezolanos. Pero en segundo lugar, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que el año pasado no obtuvo los votos necesarios por el síndrome de
de Cancún, que una vez que estaban los votos, hubo varios países del Caribe que decidieron no votar favorablemente a que se aplicara la carta, que sería la expulsión, la suspensión de Venezuela como país miembro. Y no olvidemos que ante esa posibilidad Venezuela había solicitado retirarse de la Organización de los Estados Americanos. Pero acciones contundentes es sancionar a otras personas, es decir, que el círculo se vaya cerrando todavía más para que haya una verdadera posibilidad de una transición. Nadie está pensando en una intervención militar, nadie está pensando en una intervención de otro tipo, pero sí que los Estados Unidos haya decidido dar 2.5 millones de dólares en ayuda humanitaria a Colombia para que pueda atender la crisis de migrantes que tiene en su frontera, da cuenta del tamaño de esta tragedia. Es paradójico entonces que aquí se pretenda, no por parte del chavismo, tener una fiesta electoral, pero sí por parte de algún dirigente político que crea que puede pertenecer a la oposición en este momento. Es contrario, es un imperativo moral exigirles que por favor decidan si están del lado del chavismo y lo digan de una vez y abandonen las filas de la oposición, porque creo que es una falta de respeto. Quiero comentarte, María Teresa, que un trabajo sobre migración venezolana ganó el Premio Suramericano de Periodismo. Es el reportaje especial de la periodista venezolana Railí Luján, que lo tituló Los otros rostros de la emigración. Este premio se lo entregan porque el trabajo muestra relatos de madres solteras, estudiantes universitarios, adolescentes, niños menores de edad que tomaron la decisión de irse solos, emigrar con la tristeza de dejar a sus familiares y sus amigos. Entonces, esto es un drama de dimensiones colosales, que a lo mejor quienes estamos aquí dentro de Venezuela no lo estamos percibiendo, pero que está golpeando como una ola, como un tsunami, a los vecinos de la región, que Europa voltea a ver hacia Venezuela, Estados Unidos, no, yo escribí ayer en mi cuenta de Twitter, María Teresa, que es una vergüenza que le digan otra vez a Nicolás Maduro que no lo van a recibir en Perú. Explícanos, por favor, esto cuándo ha ocurrido en los últimos años. La Cumbre de las Américas es un mecanismo de concertación política que se realiza en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, no es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a la cual pueden acudir todos los países que son parte de la organización. A la Cumbre de las Américas se asiste por invitación del país anfitrión. En la última Cumbre de las Américas que se realizó en Panamá, el gobierno de Panamá invitó a Raúl Castro. Y fue la primera vez desde el año 1962 que un presidente de Cuba, un dictador de Cuba, pues eso no es un presidente, asistía a una reunión multilateral de la región. ¿Por qué? Porque en el año 2009, como consecuencia de la salida temporal del poder de Manuel Zelaya en la cumbre que se realizó en Nicaragua, rápidamente convencieron a todos los Estados miembros. En ese momento, 2009, el socialismo del siglo XXI era la forma de conducción política preferida de la región, y le levantaron la sanción que le había impuesto la OEA a Cuba a raíz de la invasión de Cuba en Machurucuto. Cuba dice, bueno, perfecto, ustedes me levantaron la sanción, pero yo no voy a suscribir ni voy a volver a la OEA. Sin embargo, el presidente Obama, que quería tener buenas relaciones con América Latina, decide que entonces, a raíz de la reanudación de relaciones diplomáticas en diciembre del 2014, se reúnan entonces en la Cumbre de las Américas. Pero se asiste por invitación. ¿Qué pasó? El gobierno de Perú le había extendido la invitación al gobierno de Venezuela, de gobierno a gobierno, y luego el gobierno de Perú decide que ya la invitación no está vigente, es decir, usted no es bienvenido. Ha habido una enorme presión del gobierno de Bolivia, del gobierno de Nicaragua y de algunos gobiernos del Caribe, exigiéndole al presidente Kuczynski que reciba a Nicolás Maduro, a lo cual les ha dicho, él no es bienvenido en Perú. Entonces, lo que se está rumorando es que es posible que el presidente se monte en un avión de otro de los presidentes y trate de llegar como polizonte
en un vuelo de otro presidente. Por eso el día de ayer la Cancillería peruana le ratifica al señor Nicolás Maduro que no es bienvenido en el territorio de Perú. Por ahí había puesto alguien en el Twitter, tú sabes que la gente se gradúa de internacionalista, de analista y tal en Twitter, que Perú tenía la obligación de recibirlo. No, señores. Si algo forma parte de la soberanía de los estados, es decidir quién ingresa y quién no. Y el gobierno de Perú decidió no aceptarlo. Así que si lo hace, puede ser objeto de devolución o que no se le permita aterrizar al avión. Vamos a una pausa, María Teresa, y ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y Buen Provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv por medio del Periscope en tiempo real desde que comenzó el programa. Estamos en Venezuela y el Mundo, el espacio de cada jueves de la profesora María Teresa Belandria. Qué maravillosa, no por el tema, María Teresa, sino por la manera como nos has explicado detalladamente la situación real en la que tenemos, además con los instrumentos legales en la mano, la explicación que nos has dado sobre nuestra situación de migración venezolana, ese éxodo tan terrible, y que bueno, que pareciera que a medida que pasan los días va a ser cada día mucho más. Pero en el mundo han pasado otras cosas, han habido reelecciones y sé que tienes una agenda allí preparada para todos nosotros. Cuéntanos esta semana de reelecciones. Hay 3 reelecciones en el mundo esta semana que son muy importantes. 2 que tienen impacto directo en Venezuela y una que tiene impacto en Europa. La primera, el Partido Comunista Chino en su última asamblea decidió que era conveniente reformar la Constitución para darle un tercer mandato a Xi Jinping. Hasta ahora los líderes del Partido Comunista en China presentaban sus planes a futuro y se tomaban el tiempo de ejecutarlos, pero se entendía que el partido en su asamblea anual renovaba el liderazgo. Pues no ha sido así con Xi Jinping y va por un tercer mandato con una reforma constitucional aprobada por su partido. Con lo cual es la primera vez en la historia desde la instauración de la Revolución Cultural China que se produce esta situación. No sabemos si esto es bueno o malo. Aducen dentro de China que es para que él pueda ejecutar los planes que han estado siendo creados y para que el bienestar de la población china siga creciendo, y habría que ver cuáles son las consecuencias, porque obviamente eso va a generar malestar dentro de las propias filas del Partido Comunista, de aquellos que estaban legítimamente aspirando a suceder a Xi Jinping.
Eso por una parte. ¿Qué impacto tiene eso con Venezuela? No lo tengo todavía muy claro. Hay que esperar a ver si va a haber un cambio de política hacia la región o no, porque la influencia de China dentro de nuestra región es una influencia más económica que política. Ellos prefieren financiar a los gobiernos, no importa el signo del gobierno, lo están haciendo en África, pero se meten muy poco dentro de lo que es el tema de la política interna. Otro que fue reelegido, además con el 87% de los votos, fue Vladimir Putin en Rusia. Por ahí hay un artículo también que dice que hay pueblos a los que les gusta ser gobernados por amos y no por políticos y no por presidentes. Y uno trata de entender que la historia rusa no se ha caracterizado realmente por tener líderes democráticos. Yo creo que el último líder democrático fue Mikhail Gorbachev, que fue el que llevó adelante la perestroika, que entendió que el modelo soviético había quebrado y que fue capaz de sentarse con los líderes del mundo y hacer un proceso de apertura que duró poco, porque duró hasta que llegó Putin al poder. Este sería su cuarto mandato consecutivo, solamente con una pequeña pausa que hizo durante 4 años, pero que seguía manejando los hilos del poder y se transforma pues en el hombre más poderoso de Rusia, con una legitimidad bastante cuestionable, porque sabemos que hay persecución de los partidos políticos, eliminación literal de los líderes de la oposición, y bueno, es el hombre fuerte y con él se tiene que entender el resto de la humanidad por los próximos 4 años. Y la canciller alemana, Angela Merkel, fue también reelecta por un periodo nuevo de 4 años, sería su cuarto mandato consecutivo. En Alemania es común que cuando los cancilleres hacen bien su trabajo, por un tema de estabilidad, no los cambien. ¿Y continuidad? Se decía que el continuismo, pero es un continuismo favorable. No, continuidad al trabajo que ha realizado. Ella logró sortear con bastante éxito la crisis de refugiados a la que hacíamos mención, pero Alemania es el país que más crece, es el país más industrializado, con los mejores índices de Producto Interno Bruto, con un gran ingreso per cápita, que ha sido capaz de aceptar y soportar el número importante de refugiados que decidieron irse a Alemania. Es el motor industrial de la Unión Europea, es el país que le está dando ahora con Francia la mayor estabilidad a la Unión Europea, con la salida de Gran Bretaña. Y quienes pensaban que Schulz iba a ser el sucesor de Angela Merkel, yo había dicho que no, porque me parecía que Schulz era un hombre, sí, un gran demócrata, un gran líder político, pero que ha hecho toda su carrera política dentro de la Unión Europea, era muy poco conocido para el pueblo alemán. Así que la señora Angela Merkel fue reelegida en una coalición y va a tener 4 años más para seguir fortaleciendo el poder de Alemania dentro de la Unión Europea. Bueno, qué envidia por Alemania, no por los rusos, porque realmente no solamente la eliminación de políticos literal, sino también de periodistas y de medios de comunicación, una persecución política ideológica, la de Putin. Pero como tú bien dices, pues hay pueblos que optan por el amo. Vamos a una pausa, María Teresa, y volvemos con nuestro último segmento de Venezuela y el mundo, el espacio de la profesora María Teresa Velandria, en Buen Provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
Regresamos, amigos, con buen provecho. Estamos en nuestro último segmento. Queremos decirles que llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Gulitz Arcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, Pururu. En la conducción, hoy es el día de Venezuela y el mundo, de la profesora María Teresa Velandre, quien los acompaña, Thaís Peñalver. Quiero darles las gracias a quienes nos han visto y escuchado a través de la plataforma digital rcr.tv, por Periscope en tiempo real, y quienes nos siguen en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. María Teresa, ya para finalizar, ¿qué última noticia tienes con relación a Venezuela y el mundo? Bueno, en ese mismo orden que habíamos explicado el tema de la migración, el ministro de Exteriores holandés, Steve Blok, no sé si se pronuncia así, me disculpan, aseguró el día martes en una reunión que tuvo en La Haya que le están prestando especial atención a la defensa de sus islas del Caribe. Eso quiere decir Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba, que son las islas que pertenecían, aunque tienen un sistema de independencia, porque tienen sus propios parlamentos, siguen, digamos, siendo parte de Holanda, debido a la inestabilidad regional que está creando la actual crisis de Venezuela y sus flujos de migración. Entonces, asegura el ministro de Asuntos Exteriores holandés que le van a dar especial atención a la defensa de la parte caribeña del Reino de los Países Bajos, dada la inestabilidad en esa región. De manera que lo que habíamos comenzado al inicio de nuestro programa, estas personas que están en Curazao, pues las islas están tratando de blindarse, y nuevamente hay que apelar al corazón de las personas y también pedir a los venezolanos que se van, que huyen, que están forzados a migrar, que traten de irse con sus documentos, que traten de hacer país donde quiera que estén, que cumplan con las normas de los países que los acogen, porque esa es la mejor forma de que el resto de la comunidad internacional nos acoja con bondad, nos permita trabajar en sus países y que seamos productivos para que el día que nuestro país cambie podamos regresar y dejar muy buena imagen alrededor del mundo. Estoy revisando las noticias y veo que el presidente Sarkozy está declarando bajo arresto por presunta financiación ilícita en campaña en el 2007. Eso, María Teresa, es Estado de Derecho. Eso es democracia. Eso es tener un sistema de justicia imparcial donde no importa quién cometa el delito, siempre caerá ante la justicia. ¿Quisieras darnos un pequeño mensaje sobre este ejemplo a seguir de Francia con el expresidente Sarkozy? Así como los derechos humanos son el muro sobre el cual se estrellan todos los gobiernos totalitarios, en el siglo XXI y en los últimos años, la corrupción tampoco está siendo tolerada. Lo que en el pasado era tolerado por los países, por los ciudadanos de los países, que era, bueno, robó pero hizo algo, ya no es así. Hay muchos presidentes, primeros ministros sometidos a juicio. En Guatemala, Álvaro Colón. En Perú están solicitando la dimisión del presidente Kuczynski, pero también la extradición de Toledo. En algunos países de nuestra región, el ex general presidente de Guatemala también está preso. Es decir, los ciudadanos están alzando la voz, ya no solamente por la pérdida de la libertad individual, sino porque no es tolerada la corrupción. Y yo creo que eso va a marcar el signo de los nuevos tiempos. Así es. Nosotros aquí tenemos suficiente material como para también que se abra una averiguación en la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo, porque tenemos muchos, desde la cabeza del poder hasta muchísimos funcionarios, para que también paguen el día de mañana, cuando volvamos a tener país, tengamos democracia, un sistema de justicia autónomo, imparcial y oportuno, y paguen por todo lo que le han hecho a Venezuela. María Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en tu espacio de Buen Provecho, Venezuela y el Mundo. Te doy unos segundos para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, a nuestra maravillosa audiencia, como dice Thaís, los esperamos el próximo jueves y ojalá puedan en la Semana Mayor rezar a la fe a la cual ustedes pertenezcan, para que en nuestro país haya paz, libertad, democracia y justicia. Los quiero mucho.
Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. El próximo jueves es Jueves Santo, así que nos vemos el jueves.